Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al Faro TV, Televisión Educativa. Mi nombre es Evelyn Ruiz y hoy me acompañan Mari Ramírez y Lizzy Quiroz. Bienvenidas. Gracias Evelyn, amigos televidentes, gracias por acompañarnos. Nos encontramos con el director de la radio de la Universidad Técnica de Manabí y vamos a tratar sobre los medios de comunicación en Internet. Así es, compañeras, pero antes de dar inicio con nuestra entrevista, presentaremos quién es Fernando Toala y su trayectoria en la radiodifusión. Veamos. Fernando Toala nació en la ciudad de Portoviejo en 1971. Su interés por la radiodifusión inició por un trabajo que aceptó para solventar sus estudios. Su primera experiencia en la radio fue en La Voz de Portoviejo en los 90, dando noticias de deportes con Manuel Vinuesa y Jorge Zambrano. Trabajó en la radio Cuarama como ingeniero en sonido, siendo su escuela en donde aprendió todo lo que es radiodifusión. Hizo un programa a las noches en Radio Escándalo llamado El Fantasma de Canterville. También formó parte de CS Radio y Radio Farra. Tiempo después se apartó de la radiodifusión por temas de su preparación académica. Actualmente es director de la radio de la Universidad Técnica de Manabí, una propuesta que inició hace 4 años con el objetivo de crear medios de comunicación alternativos dentro de la universidad. Como podemos observar, Fernando Toala ha tenido una larga trayectoria en la radiodifusión. Pero antes de continuar, vamos a un pequeño corte y ya regresamos. Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, una institución de educación superior moderna que forma profesionales capacitados, en quienes sobresalgan sus saberes especializados, prácticas investigativas, comportamiento ético, valores morales y solidaridad humana. Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, el nuevo faro que tiene Manta en la sociedad del conocimiento del siglo XXI. Estamos de regreso amigos y es momento de darle paso a nuestro invitado, a Fernando Toala, director de Radio UTM. Bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, en su biografía se mencionaba una larga lista de radios en la que ha trabajado. Según esas experiencias, ¿cómo ha visto la transformación de la radio a través de los años? La revolución en la comunicación y la revolución en lo que es las nuevas tecnologías ha hecho que se generen dramáticos cambios en la radiodifusión. Hay una metamorfosis digital, si se le puede llamar así, a la radio, en dos partes. En la primera, en todo lo que son los equipos. Le recuerdo que no hace muchos años atrás, en los 80, inclusive en los 90, necesitábamos grandes estudios para tener equipos de cintas análogas, y grabar a través de discos de acetato. Actualmente no necesitamos nada de eso. La tecnología nos ha ayudado de tal manera que solo necesitamos una computadora, y actualmente con una computadora con una memoria RAM de 4, 5, 10 gigas, en la que podemos hacer de todo, desde la producción, de la grabación, la edición, la postproducción, etc. Entonces, la radio ha evolucionado de acuerdo a cómo va evolucionando la tecnología. La radio se va adaptando. Les recuerdo, hay una historia muy clara que cuando en los años 60 empezó el boom de la televisión en el mundo, hasta ese momento la radio era lo único que se escuchaba y la única manera de comunicar a través de, o hacer una comunicación de masas, como el periódico también, pero con mayor amplitud la radio. En los años 60, con la llegada de la televisión, todo cambia. La gente pensó que llegaba el final de la radio, porque todo era a través de la televisión, etcétera, etcétera. Pero en los años 80 volvió a retomar con mayor fuerza la radiodifusión. En los años 90 y ahora en nuestro 2000, con la llegada de las nuevas tecnologías, la radio se adaptó inmediatamente a estas nuevas tecnologías, de tal manera que fuimos los primeros en ingresar al Internet a través de radios online. Fuimos los primeros en empezar a utilizar toda la tecnología, computadoras, etcétera, para empezar a transformar nuestros estudios de grabación de análogos a digitales. ¿Se tornó complicado para usted cambiar la manera de hacer radio? Es decir, pasar de lo tradicional a lo digital. La radio, como los medios de comunicación, entraron en una etapa de metamorfosis digital y una metamorfosis darwiniana, se podría decir, es decir, de una transformación
de los que más querían adaptarse a los nuevos cambios. En las radios en las que yo trabajé se aceptó esos cambios, es decir, de transformarnos rápidamente a la era digital. Entonces, si bien cuesta en un principio, después de trabajar con equipos análogos, entrar a la área digital, de coger una computadora, de saber cómo manejar. En ese tiempo recuerdo que uno de los primeros programas era el QLED Pro, cómo transformar las voces, entender un nuevo diálogo en la producción del análogo al sistema binario que es el de las computadoras, hace que para muchos se complique. En mi caso fue un poco fácil por la experiencia de trabajar ya con otros equipos tecnológicos, pero entiendo que para mucha gente y muchas radios en la ciudad de Puerto Viejo, donde yo resido, se les fue muy complicado. Inclusive aún ahora, después de casi 20 años desde que apareció el Internet, o desde 20 años desde que ya hay computadoras con mayor tecnología, siguen transformando o están transformando discos de acetato análogo, recién están utilizando computadoras, recién actualmente conozco que algunas radios están utilizando consolas digitales, porque les recuerdo que así como habrá un apagón tecnológico para la televisión en el 2018, también se vendrá un apagón para las radios. Es decir, la radio no solo que evoluciona, se transforma de radio análogo, radio digital, radio AM, FM, ahora a radio digital, que será el próximo paso, obviamente dentro de la radio online, pero también en la radio de base o terrestre, también tendremos transformaciones como es la radio digital, que será también un nuevo paso, como les decía. Con la llegada del Internet hemos podido divisar que ha habido muchos cambios y sobre todo en los medios de comunicación, que pasaron de lo analógico a lo digital. ¿Cómo ve usted esta transición que han hecho los medios tradicionales a lo digital? Bueno, era una transición necesaria, porque si no se quedaban. Era lo que hablaba yo de esta metamorfosis darwiniana. Si no evolucionas, te quedas. Es lo que hablaba Darwin con la selección de las especies. Lo mismo ha pasado con la radio, con la televisión y todos los medios de comunicación. Les recuerdo, hablando un poco de historia, que, por ejemplo, en el caso de la prensa, cómo ha evolucionado desde que Gutenberg inventó la imprenta en el siglo XV, hasta lo que es actualmente, pasando desde las imprentas donde se realizaban, y vale la redundancia, imprimían los periódicos, hasta en la época de los 60, las grandes máquinas que se utilizaban para esto. En los 80, cuando empezaron a introducirse las computadoras, igual en los 90, donde es muy fácil actualmente, desde algún ordenador, desde alguna computadora, tener toda una sala de redacción de prensa. Ha evolucionado totalmente. Les recuerdo que me parece que fue la Tribuna de Chicago el primer periódico que dio el salto hacia la área digital en lo que es prensa. Fue el primer medio de comunicación en el mundo que pasó directamente desde la prensa a través de un periódico a la prensa digital en una página web. Entonces, si no nos adaptamos a los cambios que nos da la tecnología actual, si no nos adaptamos a esto, nos vamos quedando. Así se han quedado muchos medios de comunicación, muchas radios de las que yo recuerdo aquí en la ciudad de Puerto Viejo, pensando nuevamente aquí, que por no evolucionar se fueron quedando atrás. Entonces es necesario que los medios de comunicación, como ya lo están haciendo, vayan transformándose y utilizando la gran e infinita red que es el Internet para acogerse o estar en este lugar y poder dar la información. Miren que los medios de prensa, volviendo ahora a los medios de prensa, han tenido una gran competencia, porque la gente ya no ve o ya no quiere comprar los periódicos, mejor sabe que la noticia está a través de un medio de comunicación escrito. Entonces los redactores de periódicos tienen la competencia con los ciberredactores, con la gente que tiene un pequeño blog donde la información es contrastada en muchos de los casos, pero es mucho más rápida.
hay mucha información que en los periódicos de una noticia que pasa el día de hoy, en este momento, y los periódicos la están publicando mañana. En cambio, en el Internet, a través de los ciberdiarios, ya la tenemos en 2 o 3 minutos. Entonces, los medios tradicionales se movilizan así o si no se quedan. Fernando, ¿cree usted que en el futuro desaparecerán o no los medios tradicionales frente a los digitales? ¿Por qué? Bueno, ya lo están haciendo. Como les contaba hace un momento, desde que la Tribuna de Chicago se dejó de imprimir periódicos para pasar a la red, se está dando esto de lo que tú estás hablando, de que todos los medios de comunicación van a movilizarse y a alojarse en el Internet. Con todas las herramientas tecnológicas que tenemos actualmente tienen para hacerlo. La gente común que tiene acceso a Internet ve toda la información, ve todo a través de sus teléfonos, a través de sus computadoras. Inclusive ahora podemos hacer muchas cosas con los televisores smart, en la que tú estás viendo una película, pero tienes con pantalla compartida, chateando con alguna persona o revisando información. Cuando hablaba de la radio digital, diferente a la radio online, en la radio digital, cuando tengamos en el Ecuador radio digital, la gente podrá estar escuchando la radio en su carro, pero también observando noticias a través de la pantalla. Podrán recibir noticias, información, el tiempo, etc. Entonces, es necesario transformar, es necesario cambiarnos rápidamente, o si no nos vamos a desaparecer. Y con esta adaptación de los medios de comunicación a Internet, ¿cómo ve usted el futuro de los periodistas? Así como los medios de comunicación se transforman y evolucionan, los periodistas también lo hacen, deben hacerlo. Desde cómo escribir las notas periodísticas hasta cómo contrastar la información. Es muy fácil actualmente tener gran cantidad de información a través de Internet, pero el trabajo del periodista actualmente no es coger esa información y publicarla, sino de buscar, explorar a través del Internet y revisar toda la información posible, contrastarla, verificarla y después de eso transformarla en su trabajo, en su producción, para en ese momento publicarla. Entonces es un poco complicado, es un poco más difícil inclusive para muchos periodistas, pero hacia allá va el mundo de la comunicación, ¿no? De evolucionar de tal manera que todas estas herramientas que nos está dando la tecnología actualmente sean utilizadas de la mejor manera por nosotros los que hacemos comunicación, por ustedes los periodistas. Compañeras, antes de seguir con la entrevista, nos vamos a un pequeño corte y ya regresamos. Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Una institución de educación superior moderna que forma profesionales capacitados, en quienes sobresalgan sus saberes especializados, prácticas investigativas, comportamiento ético, valores morales y solidaridad humana. Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, el nuevo faro que tiene Manta en la sociedad del conocimiento del siglo XXI. Estamos de vuelta, amigos. Recuerden que están viendo Alfaro TV, televisión educativa. Seguimos con la entrevista al licenciado Fernando Toala sobre los medios de comunicación en Internet. Según su experiencia en la radiodifusión, ¿qué tan rentable resulta mantener una radio online a diferencia de mantener una radio tradicional? Bueno, no hay comparaciones económicas. En una radio tradicional tú tienes que pensar desde, por ejemplo, la luz en la estación, la luz en la planta de transmisión, tienes que pensar en el pago del personal de las 24 horas que va a estar la radio, el pago de los locutores, etcétera, etcétera. En una radio online omites todo este tipo de costos, pues lo único que necesitas es una computadora y una pequeña consola con micrófono o un micrófono con la que tú puedes transmitir las 24 horas del día desde tu casa, desde tu trabajo, desde donde tú quieras, mientras tengas acceso a Internet. O sea, lo único que te va a tener
o el costo que va a tener esto es el acceso a Internet y la luz de una computadora. Entonces los costos son mucho más... hay un abismo entre una cosa y otra. Por eso es importante y por eso en el mundo, si se puede decir así, hay miles de personas que están instalando sus propias radios. Nosotros los seres humanos somos unas personas que nos gusta comunicarnos. Si hablamos nuevamente desde la historia, desde los jeroglíficos griegos, desde los dibujos encontrados en las cuevas por nuestros antepasados neandertales, nosotros queremos comunicar cosas. Entonces, y actualmente la tecnología te permite hacer eso. En años pasados no tenían la posibilidad nadie más que los que tuvieran posición económica como para comprar una radio, comprar todos los equipos que te puede decir que puedes tener en una radio, que actualmente pasan de los $10,000, más la planta de transmisión, que puede ser desde $20,000 hasta $100,000, de acuerdo a como tú quieras transmitir. Ahora, cualquier persona que tenga una PC y internet puede buscar un programa de un automatizador, un string, y inmediatamente conectarse y decir lo que él quiera al mundo, es decir, comunicarse. Por eso hay mucha gente que lo hace y por eso hay muchas radios que sin costo alguno están ya transmitiendo en internet. Y eso es otra cosa importante, que todavía los comunicadores sociales y los dueños de radio todavía no lo han ubicado bien, y es que para muchas radios aquí en Puerto Viejo, en el Ecuador entero, lo importante es estar conectado a internet y que tu radio salga a través de internet. Pero lo que no han pensado es que lo que nosotros estamos transmitiendo de pronto no le interesa al resto del mundo. Nosotros tenemos que pensar globalmente ya. O sea, actuar localmente pero pensar globalmente. Si estás en internet tienes que hacerlo así. Por eso, por ejemplo, la radio de la Universidad Técnica de Manabí no solo está pasando programas de corte cultural o científico de la universidad o de los eventos de la universidad, también pensamos mucho más allá. Pensamos que de pronto en Francia hay gente que nos está escuchando, tenemos programas en francés. Si hablamos de Estados Unidos o la gente que habla en idioma inglés, tenemos programas en inglés. Nuestras publicidades, muchas son en inglés, es decir, estamos pensando globalmente. Y todo esto se facilita con la radio online porque, repito, los costos son muy pequeños con relación a una radio tradicional. De acuerdo a esto, ¿usted cree que las radios tradicionales están perdiendo audiencia por motivo de que las personas prefieren las radios digitales porque obtener información es mucho más fácil y sobre todo gratuito? Sí, pero hay dos cosas que ver, sobre todo aquí en el Ecuador. En el mundo probablemente las radios tradicionales estén perdiendo audiencia porque es más fácil conectarse desde su teléfono a escuchar una radio online. ¿Por qué? Porque la gente, si bien le gusta la variedad, a la mayor cantidad de la gente le gusta escuchar lo que él quiere escuchar. Entonces, en internet hay radios que si a ti te gusta solo el rock, por ejemplo, te pasan 24 horas lo mejor del rock. Si quieres rock clásico, solo rock clásico. Si quieres rock grunge, vas a encontrar radios online solo con eso. Es decir, específicamente. La radio local o la radio tradicional no puede hacer eso todavía, porque necesita vender. O sea, necesita sobrevivir y para sobrevivir necesita vender publicidad. Y para tener publicidad necesita radioyentes. Y a los radioyentes tienen que darles lo que a ellos les guste. Entonces, si los radioyentes les gusta el merengue, la salsa, el reggaetón y todo eso, tienen que estarle pasando esa música. Es decir, es un poco más complicado para ellos. En la radio online tienen la capacidad de decir, inclusive, lo que en un momento vamos a hacer aquí en la radio de la universidad, y si los adelanto, es que en el mismo portal donde está alojada la señal de la radio vamos a tener 5 emisiones consecutivas. Vamos a tener la radio de la Universidad Técnica de Manabí 1, en la que va a pasar información, noticias. Vamos a tener la radio de la Universidad Técnica de Manabí 2, en la que va a pasar música variada, música en inglés, música en español. Vamos a tener la UTM Radio 3, en la que va a pasar, por ejemplo, solo música juvenil. Una UTM Radio 4 en la que solo va a pasar música
nacional. Entonces, tenemos esa capacidad a través de la radio online y de hacer este tipo de cosas. Cosa que las radios tradicionales no lo puedan hacer. Es decir, si bien en el mundo está pasando eso, en Ecuador todavía no, porque todavía nuestro acceso a Internet no es para todo el mundo. Entonces todavía hay gente que escucha la radio tradicional y vive de la radio tradicional, pero esto va a ir cambiando poco a poco. Con el tiempo van a ver ustedes, inclusive ya mucha gente ya no escucha radio tradicional, sino que se conecta a través de su PC y va a buscar lo que él quiere, que es lo más importante que hay que darle a la audiencia también. Actualmente, ¿cómo ve la aceptación de la cultura digital en los medios de comunicación? Bueno, es buena. Los medios de comunicación tradicionales, prensa, radio, televisión, no es que lo están aceptando, sino que tienen que hacerlo, porque si no se quedan, como te decía hace un rato, se están transformando y necesitan de todo lo que es estas TICs, tecnologías que le están facilitando la vida a todo el mundo. Entonces, te recuerdo algunas historias de cómo cambia la vida de la tecnología en los medios de comunicación. Por ejemplo, en las cámaras digitales, cuando tú ves hace unos 15 años atrás, tenías que trabajar con rollos. O sea, las cámaras tenían los famosos rollos en los que los medios de comunicación, la prensa sobre todo, tenía sus propios estudios donde digitalizaba todo. Actualmente no necesitamos nada de eso, necesitamos es una cámara con buena resolución, una cámara digital en la que tú puedes tomar infinita cantidad de fotos y elegir, puedes inclusive pasarla por un editor de fotos, cambiar imágenes, colores, etcétera, ¿no? Entonces la tecnología ayuda muchísimo y por supuesto los medios de comunicación la aceptan porque te ayuda, ¿no? Te evita costos inclusive. En años pasados para hacer el proceso solamente de publicar una foto habían 3 o 4 hasta 5 personas, el que te cuidaba, el que te tomaba la foto, el fotógrafo, la persona que te revelaba los rollos, la gente que revisaba en diagramación las fotos, la gente que cuidaba las fotos en una bodega, etcétera. Actualmente necesitas 1 o 2 personas, que es la que toma la foto, inclusive la que toma la foto tiene la capacidad ahora de ponerla en una computadora, hacer un tratamiento, elegir la que mejor quiera y pasársela directamente a diagramación. Entonces se evitan muchísimos costos. La tecnología ha venido a ayudar a ahorrar los costos, sobre todo en los procesos de comunicación que tienen los medios. Usted comentó fuera de cámara que la UTM Radio fue creada como un proyecto de comunicación, pero ¿cuál es el objetivo de tener una radio aquí si no hay una carrera de comunicación? Bien, desde los años 80 existe en el mundo un boom en las universidades de tener medios de comunicación alternativos. Igual en el Ecuador hay hay universidades que no tienen carreras de comunicación que también tienen sus radios, porque el objetivo de una radio universitaria no es solo el hecho de que los alumnos de comunicación vayan a tener un lugar donde hacer prácticas, sino el objetivo principal es de comunicarle hacia la comunidad de la provincia, en este caso, y al mundo, todo lo que ocurre y lo que hace la universidad. Que no es necesario tener una carrera de comunicación, sino más bien tener un equipo de gente que pueda comunicar de todo lo que ocurre, la ciencia, la cultura, los avances tecnológicos, científicos que se están realizando en nuestra universidad son difundidos a través de la radio universitaria. ¿Quiénes hacen uso de este medio y con qué frecuencia? Bien, tenemos una gran sintonía de estudiantes universitarios. La comunidad universitaria escucha mucho la radio de nuestra universidad, sobre todo porque los programas que nosotros pasamos, por ejemplo, tenemos clases radiales en el área de relaciones humanas o la asignatura, tenemos programas específicos para los estudiantes de la escuela de idiomas.
y así una serie de programas. Entonces van dirigidos a estudiantes y a la comunidad universitaria, pero también hay programas que se van o se tienen pensado para el mundo entero. Como te decía hace un rato, nosotros no solo pensamos en la comunidad portovejense, sino pensamos en el mundo. Nosotros pensamos globalmente. Entonces nuestros programas son hechos para todo el mundo. Y como te decía hace un rato, el objetivo de nuestros programas son difundir la cultura, la ciencia de nuestra universidad. Así que nuestra audiencia se abarca un segmento bien grande de población, no solo, principalmente, estudiantes de nuestra universidad y también gente en todo el mundo. Al tener medios de comunicación universitarios, ¿en cómo contribuye esto en la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes de comunicación? Y no solo en los estudiantes de comunicación, sino también a otros estudiantes de diferentes carreras y a la comunidad. Bien, por ejemplo, en el caso de las universidades que tienen escuelas de periodismo y de comunicación, obviamente les ayuda en el proceso pedagógico de aprendizaje, de utilización de herramientas y de cómo comunicar información y cómo comunicar lo que ellos creen a través de la radio. Es importante porque, mira que yo conozco, y siempre lo hago las cosas con ejemplo, hay gente que ha estudiado en universidades, comunicación, en radiodifusión, etcétera, pero que no saben ni hablar. Hay gente que ha estudiado en medios de comunicación aquí en universidades que no saben ni siquiera utilizar un programa de edición. Hay estudiantes pasantes que llegan aquí a la universidad y a la radio que la tarea de ellos es venir a apoyar. Es decir, que en este caso yo decirles, mira, aquí está la computadora, por favor necesitamos editar tantas cosas. Pero hay estudiantes que no saben utilizar un QLED Pro o un Adobe Audition, un Pro Tools. O sea, es más, nunca han escuchado. Entonces, el objetivo de una radio universitaria es permitir que los estudiantes de comunicación, si tiene la universidad, vayan y practiquen y utilicen todas las herramientas, desbaraten los equipos, los vuelvan a armar para que se construyan y pedagógicamente se hagan conocedores de todo lo que es la radiodifusión. En el caso de la radio de la Universidad Técnica de Manabí, como no tenemos, nuestro objetivo es informar, como te decía hace un rato, y que los mismos profesores de nuestra universidad, estudiantes de nuestra universidad, empleados que quieran comunicar algo, vengan y a través de un proceso de enseñanza rápido, de cómo manejar equipos, de cómo hablar a través de un micrófono, preparamos a todas las personas de tal manera que estén listos para hacer un programa de radio. Y lo hemos hecho. Tenemos, por ejemplo, estudiantes, un curso, alrededor de 50 estudiantes están haciendo un programa que se llama Nutrisintonía, que es un programa de la Escuela de Nutrición y Dietética de aquí en nuestra universidad, que no son comunicadores, que no saben nada de comunicación, pero se sientan aquí en esta mesa de radiodifusión y empezamos a trabajar con ellos de tal manera que en un tiempo determinado ellos pueden armar sus propios guiones, pueden trabajar y tienen un programa de calidad. Funciona. Tenemos profesores que vienen a dar sus clases radiales a través de aquí, nuestra radio universitaria, en la que, por ejemplo, Relaciones Humanas es una materia, una asignatura transversal en nuestra universidad. Es parte del Departamento de Estudios Sociales y Comportamiento. Entonces, tiene estudiantes de todas las asignaturas y todas las escuelas y facultades de nuestra universidad. Alrededor de 2.000 estudiantes escuchan este programa. Y es muy fácil porque los profesores llegan, hacen toda su explicación pedagógica a través de la hora que tienen de radiodifusión y los estudiantes están en sus casas, están aquí en la universidad, en la biblioteca, en algún lado y están escuchando la radio. Entonces, y hay diferentes retransmisiones de este programa, de tal manera que le facilita la vida al estudiante en el caso de que no pueden escuchar a una hora determinada porque están en clase o en otra cosa, la pueden escuchar en los reprises.
y les ayuda mucho. Tenemos programas, por ejemplo, como te decía un rato, en inglés, en francés. Tenemos programas muy culturales, muy científicos. Hay un programa con un profesor venezolano que se llama Arte Conciencia, donde él enseña matemáticas a través de la radio. Y lo hace de una manera tan pedagógica que hasta las personas que sufren de discalculia pueden entenderla. Y te digo la palabra discalculia porque fue uno de los primeros programas que él hizo. La discalculia es una enfermedad en la que las personas no pueden entender las matemáticas. Hay muchas personas. Entonces el profesor en uno de esos programas nos explicaba cómo esta enfermedad puede tener grandes problemas en las personas y también cómo puede solucionarse. Entonces te repito, hay una gran cantidad de programas que funcionan y la audiencia dentro de la universidad es muy buena. Y como te decía desde un principio, para eso están las radios universitarias, para que los estudiantes de comunicación vayan, cojan todos los equipos, practiquen con todo lo que tiene la universidad y para informar. Si no tenemos, como la Universidad Técnica, una escuela de comunicación, tenemos un grupo de gente que tiene la capacidad de comunicar cosas y lo estamos potenciando y lo estamos explotando y potenciando de tal manera que esto funcione de la mejor manera. Finalmente, licenciado, ¿cuál es su consejo o sugerencia a los futuros profesionales de comunicación en la nueva era digital? Bueno, el consejo sería que las TICs, el Internet y todo esto de la tecnología está ahí para ser utilizado por nosotros. Está ahí, es muy fácil. Todo el mundo puede coger un programa de edición y editar su película, su documental, su noticia o cualquier cosa que desee. Están ahí las computadoras para que cojan y escriban todo lo que quieran y lo publiquen en un blog. Están ahí en los medios de comunicación para que ustedes todo lo que crean y quieran comunicar lo hagan. Pero todo el mundo lo puede hacer. Cualquiera que tenga o tenga acceso a tecnología lo puede hacer. El objetivo de los estudiantes de comunicación es que eso, que todo el mundo lo puede hacer, lo hagan mejor y lo hagan con creatividad. Es decir, si van a hacer una edición de un programa, tengan la suficiente creatividad para hacerlo bien y bien hecho y diferente, porque todo ya está hecho en el mundo. Si tú subes a internet o vas a buscar a internet algo, ya está hecho. Ya alguien lo ha hecho antes que ti. Entonces es muy fácil coger y copiar eso. El objetivo es transformarlo, mejorarlo, hacer algo diferente, con creatividad. La gente que hace periodismo, los estudiantes, pensar que toda la información está ahí, en las redes, está en el internet. O sea, ya no es como antes que tienes que ir a buscar 5 o 10 libros a la biblioteca. Todo está ahí. Pero lo importante es transformar esa información, contrastarla, verificarla y transformarla de tal manera que sea tu producto, que sea un producto con creatividad y con calidad. Porque, repito, todo el mundo está con la tecnología, todo el mundo puede escribir un ensayo, todo el mundo puede escribir o redactar una noticia. ¿Por qué? Porque en el internet está hasta cómo escribir una noticia, te da hasta los pasos. ¿Ya? Pero si tú no tienes la suficiente creatividad para hacer eso, no funciona. O sea, los estudiantes de periodismo tienen un gran reto de aquí en adelante, ¿no? de unirse y pegarse y aliarse a los medios a las tecnologías y sacar lo mejor. O sea, esto de la evolución de la tecnología, de la evolución de los medios de comunicación, no va a quedar aquí. Cada día se están creando nuevas cosas. De aquí a 5 años, lo que nosotros estamos aprendiendo ahora ya va a ser obsoleto, anacrónico. Entonces tenemos que adaptarnos a todo eso y estudiar. Es lo más importante, adaptarnos y estudiar. Es así, amigos, como concluimos esta entrevista. Agradecemos al licenciado Fernando Toala, director de la radio UTM, por su visita y a mis compañeras por acompañarnos. Nos vemos en una próxima. Esto es Alfaro TV, Televisión Educativa.